Estudiando la situación del mercado de cambios de España después de las guerras coloniales, el economista alemán Fritz Ruge escribe: el Banco de España desconocía entonces por completo su condición de autoridad monetaria. La dirección del banco tenía la idea de que la regulación del cambio de divisas no era de la competencia de la institución, y no veía que era precisamente uno de los principales deberes de un banco central de emisión la defensa de la valuta. La crisis de los cambios ocasionada por aquellas guerras, que tuvo su momento más agudo en 1898, movió a Villaverde a una esforzada lucha para acabar con semejante situación, lucha que duró varios años. Villaverde, inspirado por las doctrinas de la escuela cuantitativa de la moneda entonces en boga, y con la simple concepción de que existía una relación automática entre la cotización de la peseta y la cantidad de billetes en circulación en España, y que, por consiguiente, bastaría que el Estado liquidase deudas con el banco y quedase restringida la circulación para que fuese mejorando la valuta. Se formó una serie de planes conducentes a tal finalidad, comenzando por abordar la nivelación del presupuesto e iniciar la amortización de los pagarés del Tesoro descontados en el banco. Cayó Villaverde en 1900 sin haber podido desarrollar más que esa primera parte de su programa, pero el problema de los cambios siguió agitando la política española. Se votó una ley suspendiendo las acuñaciones de plata, de hecho lo estaban ya, y se estableció el pago en oro de una parte de los derechos de aduana, esto último con el propósito de reforzar la reserva metálica del banco. Por otra parte, el ministro de Hacienda, señor Urzaiz, presentó un proyecto de ley insistiendo en las tendencias monetarias de Villaverde, pero en sentido aún más radical. La idea de Urzaiz consistía no solo en reducir la circulación fiduciaria, sino en ir además inmediatamente al patrón oro con un banco emisor dividido en dos departamentos, como el de Inglaterra. Previendo una catastrófica crisis económica, se dio salida del ministerio al señor Urzaiz y se hizo una ley de transacción que fue la ley Rodríguez de 1902, en la que únicamente se adoptaban disposiciones para liquidar en 10 años las deudas del Tesoro con el banco, dejando a un lado los aspectos monetarios. Únicamente promovió el señor Rodríguez la creación de un sindicato de francos, en el que entraron las compañías principales de ferrocarriles y el Banco de España, y que tuvo por objeto centralizar las compras de francos y combatir la especulación. Sindicato que cayó pronto en el fracaso. También fue suprimido entonces el affidavit de la deuda exterior. Todavía volvió Villaverde a hacer otro intento en 1903. Presentó un proyecto de ley, esta vez como presidente del Consejo, con un plan muy audaz de reforma monetaria. Villaverde proponía la creación de una oficina de cambios en el Banco de España, que sería regida por el ministro de Hacienda, el director general del Tesoro y el gobernador del banco. Esta oficina regularía el mercado de cambios e iría revalorando la peseta. Para ello contaría con el producto en oro de un empréstito de 400 millones de pesetas, al que se añadiría un préstamo que se habría de gestionar en el exterior por 94 millones de pesetas, con la garantía de la producción de las minas de Almadén y el importe en oro de los derechos de aduana. Una vez que la oficina de cambios cumpliera su cometido, se establecería el patrón oro. Por otra parte, se preceptuaba el pago al banco en un plazo de 4 años de todas las deudas contraídas por el Estado durante las guerras coloniales. Villaverde fue vencido definitivamente, sin que su proyecto fuera ni siquiera discutido. Triunfó la actitud abstencionista en materia monetaria, la cual todo lo esperaba de una reacción espontánea de la economía que fuera equilibrando la balanza de pagos.
Por pudor, el ministro de Hacienda siguiente, señor Osma, presentó en 1904 un proyecto muy vago remedando modestamente y con alcances limitados la oficina de cambios concebida por Villaverde, pero tampoco se discutió. En el segundo semestre de 1905 comenzó a mejorar con persistencia la cotización de la peseta, debido a varias favorables circunstancias: repatriación de capitales de las antiguas colonias y entrada de capital de inversión de países extranjeros, tendencia que se acentuó más tarde con el nuevo arancel aduanero de 1906. Y el ministro de Hacienda de entonces, don Amós Salvador, aprovechó la situación para emprender una actividad política de regulación de los cambios, para lo cual logró que fuese votada una ley extendiendo el pago en oro a todos los derechos de aduana, y dedicó los ingresos en oro que por este concepto recibía el Tesoro a una intervención del mercado por mediación del Banco de España, intervención que se sostuvo bastante tiempo con éxito, porque las circunstancias fueron propicias a ello. Aún algunos años más tarde, aunque la situación monetaria había variado, el señor Navarro Reverter quiso organizar con carácter más sistemático y permanente la regulación de los cambios, y en 1912 presentó un proyecto de ley que tenía por objeto crear en el Banco de España, con su concurso y mediante contrato, una caja especial que se titularía Fondo de Cambios y Moneda, a constituir con 100 millones de pesetas oro del Tesoro Público y otra suma igual, también en oro, del Banco de España. El fondo sería aumentado a medida que los acopios de oro del Estado lo permitieran, y el Banco de España haría ampliaciones en la misma cuantía. La dirección del organismo estaría a cargo de una comisión presidida por el ministro de Hacienda y compuesta de representantes del Estado y del Banco. Esta comisión tendría a su cargo todas las operaciones bancarias y mercantiles relativas al cambio internacional, cuyo gradual descenso procurará. Las operaciones serían de cuenta y mitad entre el Tesoro y el Banco. El proyecto preveía finalmente la adopción del patrón oro cuando las circunstancias lo aconsejasen. Aquel proyecto de ley del señor Navarro Reverter, que quedó en proyecto, fue el antecedente más completo para la fórmula de intervención de los cambios, incorporada a la Ley de Ordenación Bancaria de 1921 y la pauta para la creación del Comité Interventor de los Cambios en 1928. Todos esos proyectos de ley y todas esas medidas intervencionistas para moderar los cambios que fueron sucediéndose entre 1899 y 1914 respondían a una interpretación superficial e incompleta del problema monetario, por hallarse inspiradas en la más simple formulación de la teoría cuantitativa del dinero. Tanto Villaverde como Urzáiz creían ciegamente que la solución del problema monetario que habían dejado en España las guerras coloniales era un sencillo problema de contracción de la circulación y que bastaba con provocar la desinflación y asegurar luego con el patrón oro la estabilidad monetaria lograda. No se representaban las complicaciones que a la producción podía traer su política, ni las precauciones que habría que adoptar para el futuro en la ley bancaria en relación con el descuento, ni ningún problema verdaderamente orgánico de la política monetaria. Por eso carecían de base sólida para defenderse de la acometida de los intereses productores, aterrados con la crisis violenta que les amenazaba. Lo único que aceptaron de Villaverde en la cuestión monetaria sus sucesores fue la idea de una regulación externa y circunstancial de los cambios, y va a verse, al considerar la reforma de la ley del banco en 1921, cómo se repite la historia. No se repitió hasta entonces porque entre 1914 y 1921
nadie se acordó en España de la política monetaria. Fue la época en que los trastornos de la guerra crearon a la peseta una privilegiada posición transitoria e incluso permitieron importaciones a granel de oro con espléndido beneficio para el Banco de España, rescates de valores nacionales en poder de extranjeros y préstamos a países beligerantes, hasta que en 1919 y sobre todo en 1920, la indiferencia ante la contracción mundial del crédito y ante la especulación en valutas extranjeras provocó una caída vertical de la peseta en la víspera de la renovación del privilegio de billetes del Banco de España.